Este es Cuba, y no hay luz eléctrica. Imaginen despertarse cada día sin saber si tendrán energía para encender una bombilla, refrigerar la comida, o incluso cargar el celular para hablar con la familia. Desde hace meses, todo el país está sumido en la oscuridad total. Pero dentro de esta oscuridad completa, está creciendo una gran revuelta popular. La rabia causada por los apagones constantes, y por la falta de comida, se está convirtiendo en protestas en las calles. Millones de personas salieron a las vías públicas, enfrentando la represión del gobierno, porque ya no aguantan más vivir así. Están ocurriendo saqueos en las calles, edificios del gobierno siendo invadidos, barreras de seguridad siendo derribadas, e incluso oficinas del Partido Comunista siendo incendiadas. Símbolos que el régimen consideraba intocables desde hace más de 60 años, están siendo derribados por las manos del propio pueblo. Millones gritan en las calles: "Abajo el comunismo, viva la libertad". El gobierno está en pánico total. Fuerzas especiales con boinas negras ya están en las calles de La Habana. Internet fue cortada. Helicópteros vuelan bajo sobre las casas. Pero esta vez la represión no está funcionando, porque millones de personas ya no tienen nada que perder. Esta es la mayor revuelta popular en Cuba, desde la revolución de Fidel Castro en 1959. Todo porque la isla vive desde hace meses en la oscuridad completa y en el hambre. Toda la red eléctrica nacional entró en colapso. Ni una gota de petróleo importado ha llegado a la isla en los últimos 4 meses. Las carreteras están vacías, no hay gasolina en ningún lugar, y millones de cubanos quedan atrapados en esta oscuridad, en esta pobreza extrema y en esta falta de comida que no termina. En medio de tanta dificultad surgió una gran rebelión civil, que puede cambiar el rumbo de la historia. El miedo que ataba a las personas fue completamente roto. Primero comenzaron las cacerolas, ese ruido que en América Latina todo el mundo conoce como señal de revuelta. Millones de personas comunes, que solo querían trabajar y alimentar a la familia, marcharon directamente hacia los edificios del gobierno que parecían intocables. La resistencia contra la opresión ya no es una opción, es la única forma de sobrevivir y mantener la dignidad humana. Organizaciones de derechos humanos en Cuba registraron cientos de protestas organizadas en todo el país. El pueblo está decidido a acabar con este sistema corrupto que oprime desde hace décadas. Ante esta enorme ola de revuelta, los líderes del régimen tiemblan de miedo dentro de los palacios. Cuando miran por la ventana, ven la furia del pueblo que oprimieron durante años. El apoyo externo que sostenía el sistema se acabó por completo. La ayuda infinita de la Unión Soviética ya no existe. El petróleo barato que Venezuela enviaba a cambio de apoyo político también fue cortado. Como un cuchillo afilado, el pueblo cubano ahora ve claramente que el sistema nunca se sostuvo solo. Solo enriquecía a una minoría corrupta con dinero de fuera. Lo que producían era solo miseria, y lo que exportaban era corrupción. Ahora este orden injusto se está derrumbando. La élite comunista muestra la mayor hipocresía de la historia para intentar mantenerse en el poder. Ellos, que siempre denunciaron a Estados Unidos como enemigo imperialista, ahora piden ayuda a Washington, imploran por una línea de crédito comercial, y miran hacia la riqueza de los cubanos exiliados en Miami, que construyeron fortunas trabajando en el sistema capitalista. Para sostener el poder, planean por detrás de las puertas una sucesión familiar, queriendo poner al jefe de seguridad de la dinastía Castro al mando. El objetivo no es salvar al pueblo, sino cerrar las puertas de esta prisión comunista por dentro una vez más, y usar dinero de fuera para reforzar la represión. Sin embargo, este intento desesperado choca de frente con la ley Helms-Burton de Estados Unidos, que deja bien claro: ningún salvamento del régimen será permitido mientras los presos políticos no sean liberados, y la dictadura de los Castro no sea completamente derribada. El juego de ganar tiempo y engañar al mundo se acabó. A solo 90 millas al norte, en Miami, el éxito increíble de los exiliados cubanos muestra con toda claridad que el problema no está en el pueblo cubano, sino en el sistema comunista que lo oprime. El pueblo es el mismo. La inteligencia y la voluntad de trabajar son las mismas. Basta romper estas cadenas colectivistas opresoras para ver surgir la prosperidad. Como ocurre cuando un equipo de fútbol brasileño, lleno de talento, gana libertad para jugar con garra y creatividad, y da vuelta el partido incluso contra adversarios fuertes. Ahora, en las calles de La Habana, estas cadenas están siendo rotas para siempre. Esta isla que estaba cubierta por la oscuridad, se convirtió en el escenario de la victoria de un pueblo libre, que se levanta de las ruinas del comunismo.
El mito de la revolución se acabó. Ahora, el pueblo está en el centro del escenario. Para entender el colapso de Cuba, basta mirar un solo número. La producción de electricidad de la isla depende en un 90% de diésel y fuel oil importados, lo que equivale a cerca de 100.000 barriles de petróleo por día. Durante años, este combustible venía principalmente de Venezuela, en la época de Hugo Chávez y luego Maduro. Pero en enero de 2026, con las medidas del gobierno estadounidense contra Venezuela, este flujo fue cortado de una vez, como si hubieran cerrado una llave. Poco después, se creó una barrera global. Cualquier país que vendiera petróleo a Cuba enfrentaría aranceles estadounidenses. México, otro proveedor, retrocedió inmediatamente. Ningún gran buque tanque atracó en Cuba desde diciembre de 2025. El golpe final vino cuando Estados Unidos prohibió oficialmente la compra de petróleo ruso. Esta decisión alcanzó incluso a 2 barcos que ya estaban en camino. La falta de combustible provocó el desastre esperado. A mediados de febrero, un análisis indicó que las reservas de fuel oil de la isla habían caído a solo 15 días. Ese plazo pasó y cuando las plantas se quedaron sin combustible, la red eléctrica nacional entró en colapso total. Los reportes muestran que en las calles de La Habana la desesperación era visible. Las personas caminaban en la oscuridad, sin transporte, sin forma de trabajar o cuidar la salud. El único sector que traía moneda extranjera de verdad, el turismo, se detuvo casi completamente. Entre enero y noviembre de 2025, Cuba recibió solo cerca de 1,2 millones de visitantes. Una caída enorme comparada con los casi 5 millones de 2018. Un comerciante cubano dijo en una entrevista que todo está incierto ahora. No hay combustible, no se sabe si va a llegar ni cómo pagarlo. Las fábricas se detuvieron por falta de energía. Ni siquiera hay combustible de aviación para los aviones. Grandes aerolíneas suspendieron vuelos. Cuando la luz se acaba por tanto tiempo, no es solo la iluminación la que desaparece. La confianza en el Estado también se desvanece. El pueblo cubano está acostumbrado a las dificultades desde hace décadas. Pero un apagón que dura más de 60 horas seguidas supera el límite de la supervivencia. En algunos barrios, el agua potable solo llega por pocas horas al día, porque las bombas no funcionan sin energía. Las familias tienen que elegir entre medicina cara en el mercado paralelo o comida que no se echa a perder. Y entonces llegó lo inevitable. La tradición latinoamericana de protesta, con cacerolas, ganó fuerza en Cuba como nunca antes. En varios barrios de la capital, personas que vivían con miedo desde generaciones, llenaron las calles y desafiaron al régimen. No fue solo en La Habana. Más de 150 protestas fueron registradas en Morón y en otras partes de la isla. El pueblo gritaba que el problema no era solo el combustible. El problema era todo el sistema. Como todo régimen autoritario reacciona, el gobierno cortó Internet, envió a la policía a las calles y comenzó las detenciones. Pero esta vez es diferente. La paciencia de una sociedad que vivió en la pobreza durante generaciones, arrullada por la promesa de igualdad que nunca llegó, simplemente se acabó. Reportes recientes de La Habana muestran que la situación empeoró. Explosiones y el ruido de helicópteros volando bajo se escucharon en la capital. Fuerzas especiales con boinas negras impiden incluso que los vecinos se queden en la puerta de su casa. Muchos temen que esto se convierta en una situación como la de Venezuela. Los medios oficiales dijeron que eran ejercicios militares. Pero para quien espera en la oscuridad, los helicópteros no parecen ejercicios, parecen amenaza. En medio del caos, un episodio muestra la podredumbre del sistema. En el centro de La Habana, las luces de un hotel 5 estrellas seguían encendidas, mientras activistas de izquierda, de países occidentales, se hospedaban allí para mostrar solidaridad al régimen. Mientras tanto, el pueblo quedaba en la oscuridad. Esta hipocresía costó caro. Un concierto de una banda irlandesa consumió tanta energía que causó fallas en la red y afectó incluso al generador de emergencia de un hospital cercano. Es contra esta injusticia que el pueblo se rebela. Mientras tanto, el aliado Rusia no envía buques tanques ni aviones de carga para salvar a Cuba. Por el contrario, por falta de combustible de aviación, compañías rusas comenzaron vuelos de evacuación solo de ida para sacar a sus ciudadanos. Propagandistas rusos dicen abiertamente en la televisión que no le deben nada a Cuba porque el país no dio apoyo suficiente en la guerra de Ucrania. Putin condena a Estados Unidos en público y dice que va a seguir enviando petróleo. Pero en la práctica fue solo un buque simbólico a finales de marzo, con combustible para pocos días.
La guerra en Ucrania agotó la capacidad militar, económica y logística de Rusia. Hoy Putin apenas consigue enviar un avión civil, mucho menos ayudar de verdad. El mundo multipolar que prometía se está derrumbando en las calles oscuras de La Habana. Mientras Rusia huye, China observa y va llenando este espacio vacío en el Caribe. China apoya a Cuba en palabras y en acciones. Firmó acuerdos para construir decenas de plantas solares, envió equipos eléctricos, toneladas de arroz, y continúa proyectos de infraestructura. No es por bondad, es para ganar influencia en el patio trasero de Estados Unidos. Cuba entró como miembro asociado en los BRICS en enero de 2025, pero el bloque no consiguió salvar a uno de sus miembros de quedarse en la oscuridad con una simple orden estadounidense. Esto muestra el debilitamiento del proyecto. La verdad más dura es que la economía de Cuba siempre dependió de un patrocinador externo, primero la Unión Soviética, después Venezuela. Sin eso, el deterioro estructural quedó claro. La economía se contrajo mucho en los últimos años. La producción de electricidad cayó bastante. Ahora solo quedan 3 caminos posibles. Uno es una transición negociada, donde el gobierno admite el colapso y abre un poco la economía, dando espacio a negocios privados mientras intenta mantener el control político. Ya hay señales de que el presidente Díaz-Canel suavizó el discurso y dijo estar listo para conversar con Washington sin condiciones previas, con conversaciones secretas que han comenzado. El segundo camino es el colapso prolongado, con el régimen endureciendo la represión. Pero esto es insostenible, porque la población disminuyó de 11,1 millones en 2021 a 9,7 millones en 2024. Un éxodo del 12%, que es como una pérdida enorme de hinchada para un club de fútbol que ve a sus mejores jugadores saliendo a otros países en busca de oportunidad. El tercero es una ruptura súbita entre las élites, cuando los recursos se acaben del todo, y comiencen las peleas internas, con algunos haciendo contactos ocultos con Washington o Pekín. No importa qué camino se siga, Rusia ya no es un jugador decisivo en el Caribe. ¿Qué opinas? ¿Cuba va a conseguir superar esta crisis o el colapso es inevitable? El pueblo cubano muestra la misma garra que un equipo brasileño demuestra en el campo cuando está atrás en el marcador, pero lucha hasta el último minuto para dar vuelta al partido y conquistar la victoria con dignidad y libertad.